Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Estamos en el Apocalipsis, ¿recordáis? Dimos que el Apocalipsis es una revelación que Dios le dio al Señor Jesucristo cuando estuvo en el cielo. Y Jesucristo bajó para enseñarnos, a mostrarnos esta revelación a los siervos. ¿Os acordáis que lo estuvimos hablando? ¿Quién eran los siervos? Y dijimos que el Señor Jesús quiere darnos gracia y paz a todos los que entendidos del Apocalipsis, a todos los que entendamos, a todos los que escuchemos el mensaje del Apocalipsis. Y Apocalipsis 1:4 dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Amén. Ya está, solo eso. Ya está. Ya la semana pasada dimos todos los versículos, pero hoy, como vamos a hablar de los 7 espíritus de Dios, nos centramos en este versículo exclusivamente. ¿Vale? ¿Que Dios tiene 7 espíritus? Es la pregunta. Y la respuesta es que no. Dios tiene un espíritu perfecto, porque el número 7 en la Biblia se refiere a la perfección e indica algo completo, algo terminado, como cuando el Señor creó la tierra, o cuando volvió a rehacer la tierra, al 7º día descansó de esa obra perfecta que había hecho durante 6 días. Por eso el número 7 representa la perfección y representa un acto completo y terminado. Así, el Espíritu, cuando habla de los 7 espíritus, está hablando a la obra perfecta del Espíritu Santo. Son 7 virtudes o 7 atributos que son perfectos. Esto lo vamos a ver cuando en Apocalipsis, en capítulo 3 y versículo 1, una paginita más para adelante, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Esto lo dice, ¿quién lo dice esto? El Señor Jesús, que es el que tiene, lo dice a una iglesia que es la iglesia de Sardis, a una de las 7 iglesias. ¿Y quién lo dice? El Señor Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios. En la persona de Jesús residió toda la plenitud de la deidad. Así, la obra del Espíritu Santo en Jesús fue completa y perfecta. Acordaros que cuando el Señor Jesús bajó a la tierra, dice Filipenses que se despojó de su deidad, siendo igual a Dios, se despojó y bajó a la tierra para hacerse hombre, para hacerse siervo y para morir en una cruz. Entonces, cuando el Espíritu Santo moraba en Jesús, la perfección del Espíritu Santo era el que le transmitía a Jesús todas las cosas que él tenía que hacer y tenía que decir. Eso es lo que dice que el Señor Jesús tiene la plenitud de la deidad en él mismo. Y por eso aquí en este versículo que hemos leído dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, que es Jesús, el que los tiene. Apocalipsis 4, un capítulo más para adelante. Versículo 5. ¿Lo tenéis ahí? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Qué dice? Las cuales son, ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. Aquí se nos presentan 7 lámparas de fuego encendidas, que son el Espíritu de Dios. Y en el Salmo 119 dice que la lámpara, ¿qué es? Lámpara es tu palabra a mis pies, expresando que la palabra de Dios es la lámpara del Espíritu, o la palabra del Espíritu.
Pero ¿por qué se muestra aquí una lámpara encendida en fuego? Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿os acordáis que dijo Jesús que él hablaba las palabras de quién? Del Padre, no del Espíritu. Él hablaba las palabras del Padre. Sin embargo, aquí acabamos de leer en este versículo que él ahora habla las palabras del Espíritu. Las palabras del Espíritu Santo las está hablando Jesús una vez glorificado, una vez presentado. Cuando está hablando aquí en el capítulo 4, que está en el trono, él está hablando las palabras de fuego del Espíritu Santo. Y esto nos recuerda a cuando bajó en Pentecostés el Espíritu Santo y bajó como lenguas de fuego sobre las personas. Fuego que se posó sobre los discípulos para hablar el Espíritu según el Espíritu les daba que hablar. En Jesús reposa la perfección del Espíritu y sus palabras resuenan como truenos. Cuando Jesús habla, su palabra resuena y es como una llama ardiente que entra en los corazones. Cuando él estuvo en la tierra y él habló las palabras, muchos ni lo entendieron, ni lo comprendieron, ni supieron lo que Jesús dijo. Incluso los mismos apóstoles, el Señor Jesús les dijo: después entenderéis y comprenderéis lo que yo os digo ahora y os vendrá a la memoria, porque ahora ni lo podéis entender, porque él estaba hablando en boca del Padre. Pero cuando Jesús ya glorificado habla en boca del Espíritu Santo, entonces esas palabras son como llama de fuego, que es lo que pasó en Pentecostés, representando que el Espíritu Santo también es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesús, y cuando Jesús habla a través del Espíritu Santo. Apocalipsis 5, seguimos, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Cordero como inmolado. La palabra cordero como inmolado es un corderito asesinado, para que entendamos, un corderito asesinado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Volvemos a ver los 7 espíritus de Dios. Jesús no tenía 7 cuernos. Ahora, ¿qué nos dice de los cuernos la Biblia? Cuando Daniel habla de los cuernos, habla de gobernantes, de poder, de gobierno. Y cuando se le dice que Jesús, el Cordero, tiene los 7 cuernos, es que tiene el gobierno perfecto. No el gobierno absoluto, sino el gobierno perfecto. El gobierno completo. Cuando Dios gobierna, cuando Jesús gobierna, mejor dicho, gobierna bien. No hay nada que no haga bien. Lo hace todo perfecto y completo. Es lo que está diciendo los 7 cuernos de Dios. Y cuando se habla de los 7 ojos del Espíritu en Jesús, se representa que Jesús sentado en el trono, ¿quién está en la tierra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo son los ojos de Jesús, que con su plenitud ve todo lo que pasa y se lo explica a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús pueda gobernar sabiendo lo que pasa en esta tierra. Porque ¿cómo sería un gobernante, un rey, que no sabe lo que le pasa a su pueblo? Sin embargo, Jesús tiene los 7 ojos del Espíritu porque puede ver todos los rincones de todo lo que pasa. Nada se oculta a su verdad. Eso es lo que representa este versículo, de que el Cordero inmolado tiene los 7 cuernos y los 7 ojos, que son el Espíritu de Dios. Vamos a buscar en Zacarías capítulo 4. Eso está un poquito antes de Mateo, lo tenéis ahí. Y vamos a hablar de una visión que tuvo Zacarías, que muchos la conocemos. ¿Lo tenéis ahí? Muy bien. Y dice, Zacarías 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro de oro, todo de oro, con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro.
y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Ahora, tenemos el menorá, lo conocéis. El menorá son el candelabro de las 7 lámparas. Muy bien. A cada lámpara va un tubo que sale de un depósito lleno de aceite. Eso representa de que el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo que enciende esas lámparas es inagotable. Esas lámparas no se pueden apagar. Una vez encendidas, ya no se puede apagar. Porque es inagotable el suministro de aceite, y si siempre hay aceite, no se apaga. Es lógico. Ahora, ¿qué es lo que llena ese depósito? Sí, bueno. ¿Y qué es lo que llena ese depósito? Los 2 olivos que hay detrás, que salen directamente unos tubos para llenar esos depósitos, lo que está diciendo aquí. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Ahora, en el versículo 10, ¿qué dice? Estos 7 ojos que hemos hablado, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Lo veis? Versículo 10, no, el mismo capítulo 4, versículo 10. Hemos leído, ¿no? Sí. Estos 7, ¿no lo dice así? De Zorobabel. De Zorobabel, ¿lo veis? Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Bueno, volvemos a ver los 7 ojos del Espíritu que en el antiguo pacto, sí, Maribel, Zacarías 4, versículo, donde estábamos leyendo en Zacarías 4, versículo 10, dice así: porque los que menospreciaron el día de los pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y volvemos a ver los ojos, los 7 ojos del Espíritu que en el antiguo pacto mostraban todo lo que ocurría a Dios Padre. Mostraban todo lo que ocurría a Dios Padre. Porque lo que él miraba, lo que miraban el Espíritu de Dios, esa visión es la Trinidad actuando por medio del Espíritu Santo. Lo vais a entender enseguida. En el versículo 6. Estamos aquí, estamos en el mismo capítulo, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice la segunda parte? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque el Espíritu de Dios, que es el que estaba en la tierra, es el que actúa y el que hace la obra. Los ojos, el Espíritu Santo, primero en el antiguo pacto, ¿a quién se lo enseñaba? A Dios Padre. Y en el Apocalipsis, ¿a quién le demuestra? A Dios Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús, después del sacrificio de la cruz, ya ha obtenido todos los títulos habidos y por haber. Él es el sumo, lo máximo. Él está sentado en el trono y entonces el Espíritu Santo es el que le reporta a él lo que ve en la tierra, a Dios Hijo, para que él gobierne con sabiduría. Eso es lo que está diciendo, lo que estábamos leyendo de los 10 versículos, de los 7 ojos. Pero bueno, vamos a hablar de los 7 espíritus de Dios, qué es lo que son. Y eso lo encontraremos, si lo buscáis, en Isaías, capítulo 11. Isaías un poquito después de Salmos. En el capítulo 11. Jeremías y después Isaías. ¿No? Antes de Jeremías, perdón, que yo me he confundido también. Vale. ¿Lo tenéis? El versículo 2. Y aquí está hablando de Jesús. Y dice, ¿lo tienes? Isaías 11,
versículo 2. Y reposará sobre él, sobre el Mesías, sobre Jesucristo. 1. Espíritu de Jehová. 2. Espíritu de sabiduría. ¿Lo tenéis? 3. Espíritu de inteligencia. 4. Espíritu de consejo. 5. Y de poder. 6. Y de conocimiento. Y 7. De temor de Jehová. Y ahí tenemos la lista de los 7 espíritus de temor de Jehová. Espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus que habitaron la plenitud en Cristo Jesús. Jesús tuvo todas esas virtudes dentro de él. Y lo que él quiere es que los cristianos también la tengamos. Ahora, ¿qué significan estas 7 manifestaciones del Espíritu? Una por una. Pues empecemos con el Espíritu de Jehová. ¿Y qué es el Espíritu de Jehová? Sino el Espíritu del mismo Padre. Es el Espíritu de Jesús. El mismo es Jesús. Es el Espíritu Santo que entra a morar en nosotros cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ese es el Espíritu de Jehová, el que entra a vivir cuando nacemos como una nueva criatura. ¿Qué dice Juan capítulo 4 y versículo 24? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que para adorar al Señor, para servir al Señor, tenemos que servirlo en espíritu. O sea que nuestro espíritu tiene que volver a nacer, como le dijo a Nicodemo, y el Espíritu Santo entra en nosotros y mora en nosotros. Ese es el Espíritu de Jehová. Amén. Es el espíritu que recibe una persona, como he dicho, en el momento de su nuevo nacimiento espiritual, cuando ha comprendido y ha decidido que la vida no puede seguir igual, que el camino es un camino de muerte y que solo Jesús es el único camino de salvación. Pero esto se tiene que comprender y se tiene que decidir, porque uno ha podido escuchar de Jesús, ha podido escuchar de esto y ha podido incluso orar y decir: Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Correcto, pero ya lo dijimos la semana pasada, ¿para quién está el Apocalipsis? Para los siervos, para los que obedecen la palabra del Señor. Y cuando uno comprende y cuando uno decide y obedece, entonces el Espíritu Santo entra y mora dentro de cada uno de nosotros, ¿vale? Una vez este Espíritu ha entrado, Efesios 1, versículo 13, dice así, Efesios 1, versículo 13. Cuando Pablo escribe a los Efesios y hablando del Espíritu Santo, les dice una cosa muy sorprendente. Efesios 1, versículo 13. En él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, primero oír, luego creer. Muchos pueden oír y no pueden creer. Habiendo oído y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque el Espíritu Santo, en ese momento en que tú has oído y has creído, si realmente es de corazón, es cuando el Espíritu Santo entra y sella a la nueva criatura. Gálatas 3, capítulo 14, complementando este mismo hecho. Para que en Gálatas 3, antes de Efesios,
ahí, una página antes. Gálatas 3 y versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿cuál es la bendición de Abraham? La promesa de la salvación por la fe. Acordaros que Abraham es el padre de la fe, todo es por fe, no por obras. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, que no somos judíos de sangre, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y la pregunta es, ¿y nos falta algo a los que hemos recibido en nuestro corazón a Jesús? ¿Hay algo que nos falta? ¿Alguna experiencia sobrenatural o alguna cosa que no tengamos, que otros pueden tener y nosotros no podamos tener? ¿Falta algo? ¿Qué dice Colosenses capítulo 2? Colosenses capítulo 2. Busquémoslo. Un poquito más adelante de Gálatas, de Efesios, Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Y eso es muy importante lo que dicen estas palabras, porque la Biblia hay que leerla atentamente y saber lo que dice la Biblia, porque si no, cualquiera nos puede llevar por cualquier viento de doctrina. Y aquí Pablo habla con palabras muy, muy duras. Colosenses 2, versículo 8, 9 y 10. Colosenses capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque, y aquí dice la declaración que dice Pablo, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, los 7 espíritus. Aquí están, corporalmente la plenitud de la deidad. Y vosotros, o sea, eso es en Jesús, pero como nosotros tenemos a Cristo, entonces añade Pablo, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, que cuando un cristiano recibe a Cristo, está completo. ¿Por qué? Porque en Cristo ya está toda la deidad. Los 7 espíritus de Dios están en Cristo. Ahora, nosotros tenemos que manifestar esas virtudes. Es lo que está diciendo aquí. Por eso el primero de la lista es el Espíritu de Jehová. Porque si no tenemos al Espíritu de Jehová, es imposible que tengamos los otros 6. El primero que tenemos que tener es el de Jehová. Romanos 5 y versículo 5. Romanos 5 y versículos 5. Es que si damos versículos es como se ve más claro, porque la Biblia es la que habla por sí misma. Entonces mejor, ya que estamos en el tema, pues acabar del tema del Espíritu de Jehová. Y Romanos 5, versículo 5, ¿lo tienes? Después de Hechos, después de Juan, Hechos, viene Romano. Después de Juan. No, ahí no, mucho antes. Sí, después de Hechos de los Apóstoles viene Romanos. Y el Romanos capítulo 5. Romanos es una epístola que es donde están todas las verdades de Cristo. O sea, es como si fuera la enseñanza a la Biblia. Donde están todas las doctrinas de la Biblia, están en Romanos. Sí, para los cristianos, claro. No, antes. ¿Qué tienes ahí? Romanos 5. Yo te espero, tranquila. Es que así aprendemos a utilizar la Biblia también mejor. Romanos 5. ¿Lo tienes? Versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, no que nos será dado. ¿Lo entiendes? Cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo, el amor de Dios, es derramado en nuestros corazones, porque en ese momento el Espíritu Santo nos da el amor de Dios dentro de nosotros. Dice, porque nos fue dado, en pasado, no en futuro. Una hojita más para adelante, Romanos 6, capítulo 4, una hojita más para adelante, Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo vamos a andar en vida nueva? Dice aquí, por el bautismo. Tenemos que ser bautizados como Cristo en agua. O sea que cuando una religión cualquiera bautiza a un niño pequeñito, ese niño ya es salvo. Es lo que está diciendo aquí. No habla del bautismo en agua, está hablando de otro bautismo. ¿Y qué bautismo tiene que ser? Sino el bautismo del Espíritu Santo. Porque somos sepultados es la palabra bautismo, juntamente con Él para muerte, por el bautismo. O sea, cuando uno es bautizado en agua, la simbología es que tú te sumerges en el agua y tus pecados y tu viejo hombre se quedan sepultados, y cuando tú sube una nueva criatura, que es la enseñanza del nuevo nacimiento. No es que el agua salve, es una simbología. Pero cuando uno recibe a Jesús en su corazón, sí que el Espíritu Santo nos sepulta, o sea, nuestro viejo hombre es enterrado y nace un nuevo hombre, que es el hombre del Espíritu, que es lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos 6. Y aquí viene la confusión del bautismo del Espíritu Santo, en que muchos confunden el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo es otra cosa que Pablo habla muy claro, de que antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, no lo busquéis, versículos 18. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Una cosa es la llenura y otra cosa es el bautismo. Y una vez un cristiano, porque cuando se le llama cristiano es porque ya tiene al Espíritu Santo, ya tiene el Espíritu de Jehová, ya podemos continuar con la lista del segundo espíritu, que es el espíritu de sabiduría, que es el tema de hoy. Hoy el título de hoy es Apocalipsis, la sabiduría, el título del sermón de hoy. Hemos dicho en Isaías capítulo 11, versículo 2, hemos enumerado los 7 espíritus de Dios. El primero ha sido el de Jehová y el segundo es el de la sabiduría. La sabiduría es la capacidad, tiene calor, pues quítale. Vale, el espíritu de sabiduría es la capacidad para entender la palabra de Dios. Eso es la sabiduría. Es la capacidad para entender la palabra de Dios. Dice Pablo en 2 de Corintios, no deje la Biblia, 2 de Corintios, al ladito mismo donde estabas en Romanos, después de Romanos. 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. 2 de Corintios 2, 14. Estabais en Romanos, ¿acordáis? Al ladito de Romanos viene 1 de Corintios y luego 2 de Corintios. 2 de Corintios, antes de Gálatas. 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Aquí Pablo está describiendo en estas palabras lo que significa la sabiduría. ¿Lo tienes? ¿Lo tenéis?
Amén. Versículo 2, capítulo 14. Capítulo 2, perdona, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primero, el hombre natural, sí, 2 Corintios 2, 14. Segunda de Corintios, a ver si me he equivocado, perdonarme, porque yo lo apunto todo. Segunda de Corintios. ¿Es primera de Corintios? Pues me he equivocado, lo siento. Sí, claro. Muy bien, perdón. Pues he puesto yo aquí segunda de Corintios y es primera de Corintios. Vale. Primera de Corintios, capítulo 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? Es el hombre que no tiene, que no ha nacido de nuevo. Es el hombre antes de conocer a Cristo. Es el hombre antes de recibir el Espíritu de Dios dentro de él. Entonces, este hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. El espíritu de sabiduría es el primer manifestación que tenemos todos los cristianos. Y esto lo tenemos todos los cristianos. Porque cuando un cristiano empieza a leer la Biblia, al principio no la entiende, pero según vas estudiando y según vas leyendo, el Espíritu Santo te va abriendo la mente. Por eso Pablo dice que los que sean los nuevecitos, que no se pongan ni a predicar ni a hacer nada, porque todavía no entienden toda la palabra de Dios. Pero según van pasando los tiempos, van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años, uno va comprendiendo la palabra, porque el Espíritu te la transmite, el Espíritu es el que te la da. Junto con la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida, llega esta manifestación espiritual. Juntamente, las dos llegan juntas. Un converso empieza a leer la Biblia y esas palabras empiezan a tomar vida en nuestro interior. Cada vez que leemos las Escrituras, el Espíritu Santo nos habla directamente al corazón. Cuando por la mañana nos levantamos y tenemos nuestro pequeño devocional, más largo, más corto, cuando tengamos el pequeño devocional y leemos un versículo o dos, cada mañana es la manera que el Espíritu Santo nos puede hablar. Es la manera que el Espíritu Santo puede tratar con nosotros. ¿Lo entendéis esto? Después de tener la sabiduría para entender la palabra de Dios, el Espíritu nos da las fuerzas ¿para qué? Para aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria y cotidiana. ¿Cómo vamos a aplicar la vida diaria, toda la palabra de Dios, si no tenemos sabiduría, saber lo que dice la palabra de Dios? Primero tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios para luego aplicarla a la vida. Por eso la sabiduría es la manifestación del Espíritu que viene con el Espíritu. Ahora, hay muchos cristianos que la ejercitan y otros que no la ejercitan. Porque si tú no tienes comunión con Dios, no la puedes ejercitar. Vamos a leer el libro que más me gusta de la Biblia, Proverbios, capítulo 2. Porque el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría. Hemos leído antes del 1 al 7, pero ahora vamos a ver el capítulo 2. Proverbios 2. ¿Tenéis? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Quién da la sabiduría? Dios. Para entender todo lo demás que ha dado aquí y llegar al temor de Dios, que es lo último, ¿cómo se llega al temor de Dios? Por la sabiduría.
Si uno no lee la Biblia y no tiene el Espíritu de Dios, nunca tendrá la sabiduría. Y para tener la sabiduría hay que leer la Biblia. Hay que tener contacto con la Biblia, porque es la forma en que la sabiduría entra en nosotros, porque esa es la sabiduría, la palabra de Dios. El espíritu de sabiduría es la primera manifestación de un cristiano. ¿Sabiduría para qué? Para entender la Biblia, para entender la vida, para entender la familia, para entender las circunstancias. Cuando se adquiere sabiduría divina, podemos empezar a poner en práctica aquello que somos sabios. Si no somos sabios en las cosas de la Biblia, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? Es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué hemos leído en el verso 6? ¿Qué hemos leído en el verso 6 de Apocalipsis? Que lo leímos la semana pasada. Dice, Juan nos dice que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Os acordáis? Para Dios. Reyes para gobernar y administrar lo que Dios nos ha dado. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo podemos gobernar y administrar si no tenemos sabiduría? Unos versículos preciosos, búscalo de verdad. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Crónica está después de Reyes, antes de los Salmos. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Cuando el rey Salomón se pone a orar delante de Dios. Ahora lo vamos a leer. Porque lo sabemos así de memoria, pero cuando lees hay palabritas escondidas que el Espíritu Santo te las ilumina. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Segunda, antes de Salmos, antes de Salmos. Reyes, después. Sí, Segunda de Crónicas. Venga. Vale, Segunda de Crónicas, capítulo 1. ¿Ves? En esta iglesia somos pequeñitos, pero todos con Biblia. Hay otras que son muy grandes y al Ducín tiene que pegar la bronca, que no llevan la Biblia. Eso no saldrá, ¿eh? Eso no saldrá. Ya lo sé que vas a borrar muchas cosas. ¿Qué? Porque hay un desorden hoy, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Versículo 10. Dice Salomón: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Volvemos a leerlo? Dame ahora sabiduría y ciencia, le pide a Dios, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Entonces, cuando Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, si no tenemos sabiduría, ¿cómo vamos a gobernar nuestras casas, nuestros problemas, nuestras circunstancias, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? Si el Señor ha puesto el micrófono en mis manos, tengo que tener sabiduría de cómo gobernarlo. Mira, esta semana estaba hablando con un hermano, no voy a decir quién, y que este hermano pues no tenía internet, y ahora el Señor le ha dado la oportunidad de que tenga internet, y ya tiene internet, y ya podrá escuchar las predicaciones, y podrá estar en contacto con la iglesia, y podrá hacer muchas cosas. Pero yo le he dicho, tienes que pedirle sabiduría a Dios, porque Él te ha hecho rey sobre el internet que le ha puesto en tus manos, para que tú lo gobiernes perfectamente. Ahora, si tú, en vez de buscar predicaciones y en vez de buscar cosas que llenen tu espíritu, buscas cosas que llenarán tu carne, pues la verdad es que tú no eres un buen rey y menos un sacerdote para Dios. Porque nosotros tenemos que administrar bien lo que el Señor pone en nuestras manos. Eso es lo que Salomón le estaba pidiendo a Dios. Dame sabiduría para yo poder hacer las cosas bien. Si no tenemos sabiduría, no podemos hacer las cosas bien. ¿De dónde viene la sabiduría? Del Espíritu de Dios. Ya hemos dicho todo lo que había. Esta misma historia que hemos leído en Crónicas está en Primera de Reyes 3, y luego lo queréis, lo leéis. Y ahí
él dice que pide sabiduría y entendimiento. Aquí dice ciencia y allí pone entendimiento. En Primera de Reyes, capítulo 3. Ahora, esta sabiduría también sirve para otra cosa más complicada, para ya una verdad más profunda de un cristiano que lleva más tiempo en Cristo. Santiago, capítulo 1. Esto ya es una cosa más seria. Cuando hablamos de Santiago, estamos hablando, Santiago era el hermano de Jesús, Jacobo, en la carne, que luego creyó en él, y cuando Santiago habla, átate los cordones, porque todo lo que dice no tiene desperdicio. Cuando habla de la lengua o habla de lo que hable, Santiago tiene palabras muy duras. Y ahora aquí Santiago también habla de la sabiduría, y sus palabras también son un poquito duras. Santiago 1, ¿lo tenéis? Santiago 1, después de Hebreos. Hebreos, que es el más grandecito. Filipenses, después de Filipenses. Después, casi es de los últimos. Antes de Juan, de Primera de Juan, de Pedro. Sí. No pasa nada. ¿Sí? Sí, después. Sí, al final. Sí, un poquito antes. Sí, antes de Juan. Sí, pero eso son 2 paginitas. Juan y Pedro son 2-3 páginas. Lo tienes. Santiago, capítulo 1. Que vamos a leer 5 versículos. ¿Lo tenéis? Santiago 1, versículo 2. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo, escucha bien lo que dice, por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. ¿Qué sabiduría está hablando aquí? Aquí está hablando de una sabiduría para entender las pruebas que pasamos en nuestra vida, para entender las cosas malas que nos están pasando en nuestra vida. Y él dice que cuando nos pasen cosas malas, tengamos por sumo gozo, o sea, que estemos súper contentos. O sea, así habla Santiago. O sea, súper contentos cuando te vengan cosas malas. Es lo que está diciendo Santiago. Y si no entiendes por qué te vienen esas cosas malas, pídele a Dios sabiduría, porque Él te la dará. Y Él te lo explicará. Es lo que dice Santiago aquí, es lo que está diciendo de esa sabiduría. Que nosotros ya la tenemos, pero para discernir lo que nos ocurre, necesitamos que Dios nos dé esa sabiduría. Para tener paciencia. Y todo para tener paciencia, nada más. Cuando en el mundo alguien tiene una prueba, ¿cuál es la regla general? El desánimo, el desaliento, la amargura. Léelo tú, yo no lo tengo aquí. No, yo no lo tengo, es que yo lo tengo todo escrito, Maribí. Mira, Santiago 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es la continuación, bueno, del 5, de la petición. Vale. Claro. Hombre, claro, porque, hombre, es que sí, pero cuando tú oras al Señor, sabes a quién hablas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre las religiones y nosotros? Que tú cuando oras al Señor, sabes dónde está y con quién hablas y esperas que Él te conteste. Cosa que cuando uno religioso, por ejemplo, todo lo conocemos. No, bueno, sí que lo esperas, claro. Hombre, cuando tú haces una petición... Hombre, pero cuando tú haces una petición, Padre, tengo que salir de viaje, cuídanos que vayamos bien de viaje, claro, tú estás esperando que lo que tú estás pidiendo se cumpla.
Claro, si es su voluntad, siempre decimos que sea la voluntad de Dios, pero siempre esperas que su voluntad se cumpla, ¿me entiendes? Claro. Ahora, cuando un religioso llega, Padre, es que he pecado, pues reza 4 Padres Nuestros. Eso, ¿a quién estás rezando? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres un loro repitiendo algo que no tiene ni nombre ni sustancia? Lo puedes repetir 1000 veces, que si no lo tienes en tu corazón no sirve para nada. Claro. Nosotros tenemos relación. Pero ¿cuál es la diferencia entre cuando nosotros pedimos a Dios y un religioso pide a Dios? Que nosotros sabemos a quién pedimos y esperamos que esa persona, que es una persona que le hemos pedido, nos conteste. Es lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque es una comunicación, no es un monólogo. Un religioso hace un monólogo. Hablo con alguien que ni sé quién es, ni dónde está, ni lo entiendo. Si nosotros, sin embargo, a través de la Biblia, sabemos con quién hablamos, dónde llegamos y entendemos a la persona que está ahí. ¿Es correcto o no? Es como un matrimonio. Cuando hablas con tu marido, con tu mujer, tú, esa persona, esperas que tengas una comunicación. No es un monólogo que solo habla uno y el otro escucha. Siempre hay un intercambio. ¿Cómo nos habla Dios? A través de la Biblia. El 99,9% de las veces a través de la Biblia. O sea, no, porque las circunstancias también nos hablan. Hemos dicho que a través de las pesadillas a veces Dios nos habla también, como un toque de atención. Dios habla de muchas formas, el 99% a través de la Biblia. ¿Cómo no nos va a hablar si no tenemos comunión con la Biblia? ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Cómo no nos va a hablar si no tenemos comunión con la Biblia? Es imposible. Si nosotros no leemos la Biblia, el Señor no nos puede hablar. Tenemos que estar dedicados también un pequeño tiempo al día de leer la Biblia, unos versículos. Aparte que nos llena, es el momento en que el Señor lees un versículo y ese versículo, uy, ¿qué ha pasado aquí? Pues si lo he leído muchas veces, uy, esto tiene algo especial, es el Espíritu que te está hablando. Eso es la sabiduría. Es la sabiduría que necesitamos para el día a día. Cuando en el mundo alguien tiene una prueba, está en dificultades, ¿cuál es la regla general? El desánimo, el desaliento, la amargura, la tristeza y todo eso que produce enojo. ¿Qué hace la gente? Va enfadada con todo el mundo y a todas horas. ¿Por qué? Porque los problemas lo convierten en pelea, en discusión. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque están discutidos con ellos mismos primero que todo. Porque no entienden las circunstancias. Nosotros como cristianos no tenemos que llegar a eso. Tenemos que entender que cuando algo nos pasa, enseguida, Señor, yo quiero entender por qué pasa esto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde voy a llegar? Es lo que está diciendo Santiago. Y si uno tiene falta de sabiduría, pídala en abundancia, que Dios tiene mucha para dar. No se va a quedar con ella. ¿Qué le pasó a Job? ¿Qué le pasó a Job? No, si lo queréis buscar, vamos a leer 4 versículos. En Job 1, dice, Job 1, versículos del 7 al 10. Job, antes de Salmos. Estos son clases de Biblia. Job 1, versículos. No, perdona. Es que no lo puse. Es Job. No, sí. Es Job 1. Job 1. Versículo del 7. Versículo 7. Entonces, ¿lo tienes ya? Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿No es eso? Entonces es Job 2. 2.7. Que me he equivocado, si no lo he puesto aquí. He puesto Job, pero no he puesto el capítulo. Vale. Job 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, la mujer de Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job tenía mucha sabiduría. Él entendió que todo lo que le ocurría venía de Dios. Aparentemente todo estaba en contra de Job. Todo, las circunstancias, todo estaba en contra de Pedro cuando se hunde. ¿Os acordáis que Pedro se empieza a caminar por el mar? Y se hunde del temor? Parece que todo está en contra de Pedro. Parece que todo está en contra de Pablo cuando está en la cárcel y lo quieren matar y él apela al César. Parece que todo está en contra de Pablo. Parece que todo está en contra de Juan cuando está en la isla de Patmos, sufriendo en los últimos años de vida, en una isla, con la ropa, a lo mejor estaba ya desnudo porque no le dejaban cambiarse de ropa y haciendo trabajos forzosos. O todo estuvo en contra de Esteban cuando le caían las piedras sobre la cabeza. ¿Verdad que parece que todo estuviera en contra de ellos? Pero sin embargo la Biblia nos refleja otra cosa. Ellos tenían sabiduría para ver el propósito. Esteban vio los cielos abiertos. Pablo convirtió al carcelero. Pedro pidió ayuda a Jesús y entendió que sin Jesús no podía hacer nada. Y Job al final entendió, dice, por oídas te había oído, pero ahora te he visto. Entendió que todo lo que le había pasado tenía un propósito en su vida. Eso es lo que el Señor dice, lo que dice en Santiago cuando pidamos sabiduría al Señor. Y por último, la sabiduría es el primero de los dones espirituales al cristiano. Es el primero de los dones que el Espíritu da a la Iglesia, para edificación de la Iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12. Buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 12. Y quedaros ahí en Corintios que vamos a leer 3 o 4 versículos. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Lo tenéis? Este es el capítulo de los dones espirituales. Corintios está al final de la Biblia, Maribí, después de Romanos. Este es el capítulo. Después de Romanos, después de Juan. Pero Juan de aquí. De Juan de aquí. No pasa nada, tranquila. No pasa nada. Es que así es como practicamos, ¿sabes? Lucas, después de Lucas. Maribí, tranquila. Lucas, Juan. Y yo todo eso lo borro luego. Hechos, Romanos y Corintios. Sí. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes? Hechos después. 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 Pero es que Maribí también es importante que lo que estamos haciendo. Primera de Corintios 12. Claro. ¿Ya está? Primera de Corintios 12. Dice, pero Primera de Corintios capítulo 12 es el capítulo de los dones espirituales. Dice, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí? No es les dado un espíritu, les dada la manifestación del Espíritu. De los 7 espíritus de Dios, les dada la manifestación. Capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a a Juan, a Luis, a Maribí, a Conchita, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es el primero de todos. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y a otro, el hacer milagros. A otro, profecía.
a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Cuál es el primero de los dones? La sabiduría. ¿Quién habla de la sabiduría? Nadie. En ninguna iglesia se habla de la sabiduría. De la sabiduría me refiero de lo como don especial para la iglesia. Una iglesia necesita la sabiduría, conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Esa es la sabiduría. Para después ponerla en práctica en la calle. Por eso la sabiduría y el Espíritu de Jehová vienen unidos. Cuando un cristiano recibe a Cristo, viene el Espíritu y la sabiduría. Ahora, es de nosotros ponerla en ejercicio esa sabiduría. Es de nosotros, ¿para qué? Para gobernar, que hemos dicho que somos reyes y sacerdotes. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría para gobernar. ¿Qué dice Santiago? Todo lo que te va a pasar en la vida necesitas sabiduría para entenderlo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí en 1 Corintios? La iglesia necesita sabiduría para tirar para adelante. Lo primero de todo. Luego vendrá el resto, ya hablaremos del resto. Pero lo primero, la sabiduría. Seguimos. 1 Corintios, un capítulo más para adelante, el 14. Hemos hecho el 12, una hojita más para adelante, el 14. Versículo 11. Dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para, según 1 Corintios 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia, no para provecho propio. Y aquí está hablando de la sabiduría para edificación de la iglesia. Primera de Corintios, marcha atrás, 12, versículo 31. ¿Qué dice el último versículo? El versículo 31. ¿Lo tenéis ahí? 12, 31. Procurad, pues, los dones mejores. ¿Cuál es el mejor de todos? ¿Para qué te sirve? O hablar en lengua, o hacer milagros, si cuando lees la Biblia o cuando llegas a tu casa no entiendes lo que está pasando a tu alrededor. ¿Para qué te sirve todo eso? ¿Para qué te sirve cualquier don si cuando llegas a la iglesia no entiendes nada? No te sirve. El mejor de todos es la sabiduría. Es el don que todos necesitamos tener. Y todo lo tenemos, pero es el don que todos necesitamos ejercitar en nuestra vida personal. Por último, ¿cómo sabemos que tenemos sabiduría? Porque claro, estamos hablando de sabiduría y hablamos de que nosotros tenemos sabiduría, pero ¿cómo lo sabemos? Y con eso acabamos. Santiago, capítulo 3. Hablamos del mismo Santiago de antes. El feroz, el peleón, el hermano de Jesús que no creía en él, el que cuando habla hace daño. Al lado de Hebreos, a continuación. Y también habla de palabras muy fuertes aquí, ¿eh? A continuación de Hebreos. Después de Hebreos, Santiago. Ahí. Santiago capítulo 3. Claro. Tito, ¿qué tienes ahí? Juan, un poquito antes, va, ves pasando hojitas, 2 o 3. Pedro, Santiago. Un poquito para adelante, un poquito más para atrás, más para atrás. Vas bien. Claro, son libros muy pequeñitos, están todos juntos. Pedro, Tito, Santiago, ya lo tienes, venga, Santiago. Capítulo 3. Vale, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que la sabiduría se demuestra con la conducta. O sea, uno es sabio porque sabe actuar. Dicho que Santiago es duro, ¿eh? Cuando habla Santiago, cógete los burros que normalmente hace daño. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, es una sabiduría animal y es una sabiduría diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente como pura, después es pacífica, después es amable, después es benigna. Todo eso es la sabiduría, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso es la sabiduría. ¿Tienes sabiduría? Mira la lista que te ha dicho aquí. ¿Tienes todo esto? Esto es el resultado de tener sabiduría. Lo que está diciendo Santiago. El primer espíritu lo tenemos todos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. El espíritu de Jehová. El segundo espíritu, el de la sabiduría, lo tenemos todo. Ahora, ¿lo manifestamos todos? Esa es la pregunta. Para vivir necesitamos la sabiduría pura de Dios, que la recibimos en la palabra no adulterada. Primera de Pedro 2:2. Para vivir en paz, lo que tú preguntabas el otro día, necesitamos sabiduría. Para ser amable con los demás, necesitamos sabiduría. Para ser benignos, de bendición, necesitamos la sabiduría. Para tener misericordia por los demás, necesitamos sabiduría. Para tener buenos frutos, necesitamos sabiduría. Para ser completamente sinceros, necesitamos sabiduría. Y para vivir la vida cristiana, necesitamos sabiduría. Santiago nos ha dado el listón de lo que la sabiduría tiene que producir en nosotros. Por último, 2 de Corintios 13, no creo que lo busquéis. No creo que busquéis, prefiero que lo escuchéis. 2 de Corintios 13, versículo 5. Escucha, Maribí. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, nosotros tenemos que hacernos un examen de esta lista de la sabiduría de Santiago, que es lo que tenemos que quedarnos en la mente, que esa sabiduría tenemos que llevarla a la práctica, de esa lista que nos ha dado Santiago. Solo voy a dar 2 lecturas, que no hace falta que las leáis, o si queréis sí, que es Salomón. Yo acabo con Salomón, que me gusta mucho. Proverbios, capítulo 8, y versículos, bueno, es que lo iré saltando, ya lo leo yo, de verdad. Proverbios 8, versículo 1. Por aquí vamos a ver. Ahora vamos a ver realmente qué es la sabiduría, porque hemos dicho que es el espíritu, uno de los 7 espíritus. Hemos dicho muchas cosas de la sabiduría y hemos aprendido mucho de la sabiduría esta noche, pero ahora vamos a ver realmente qué es la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Dice Salomón. Eso es lo primero. Y en el verso 22 empieza a decir quién es la sabiduría. ¿Lo tenéis ahí? Versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, yo había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo.
y era su delicia de día en día, teniendo solaz. Solaz significa placer, entretenimiento y descanso de las actividades habituales, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí no está hablando de un espíritu, aquí está hablando de una persona, ¿eh? Sí. Y si queréis saber quién es, en Colosenses 2, versículo del 1 al 3, dice claramente quién es la sabiduría. Aquí está hablando Salomón, aquí hablaba de una persona, no hablaba de un espíritu. Ahora lo sabremos. En Colosenses 2, versículos del 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que estáis en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Habla Pablo a los colosenses, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Y ahora dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay un misterio en Dios el Padre y Dios en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Jesús es la sabiduría. Por eso te dice, por eso dice Santiago, pedid abundantemente sabiduría, que la tendréis, porque teniendo a Jesús en nuestro corazón, tenemos que tener sabiduría. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento, tenemos que dar frutos de sabiduría, porque es habitual, tenemos que hacerlo. Cuesta mucho, nos cuesta mucho, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que luchar y seguir para adelante. Amén. Y esos son el espíritu de la sabiduría. Amén. Es Jesús la sabiduría. Para que tengamos los frutos de la sabiduría. Él estaba ahí, ya lo hemos leído en Proverbios 8. Lo hemos leído ahí. Todo. Está todo, la sabiduría. Pero esa sabiduría, sí, pero... Pero esa sabiduría... Amén. Pero... Bueno, aquí dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día a día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, estando contento, descansando en él. ¿Hacemos una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta reunión que hemos tenido, Señor, porque donde hay 2 o 3 reunidos, tú estás aquí en medio de nosotros y nosotros lo creemos. Y creemos en ti, Señor, y creemos que hemos recibido el Espíritu de Dios, y lo creemos fuertemente, y creemos que hemos recibido el Espíritu de sabiduría. Ahora, Señor, te queremos pedir más sabiduría todavía, para entender nuestra vida cada día, para entender los problemas que nos rodean, para entender las dificultades que nos vienen, Señor, por qué las cosas que nos pasan, Señor, para que podamos vivir plenamente en ti, Señor, como la lista que ha dado Santiago, para que demos frutos de sabiduría, porque eso es lo que nosotros queremos hacer, Señor, porque nosotros cuando vengas a buscarnos queremos estar preparados y irnos contigo, Señor. En ningún momento nos queremos quedar aquí, ni nosotros ni nuestras familias, Señor. Ayúdanos a ser luz, ayúdanos a ser sal, Señor, allí donde estemos. Ayúdanos, Señor, a que los demás vean tu rostro en nosotros, Señor, porque ese es lo que tú quieres. Te lo pedimos, Señor, te pedimos por todos los que han venido, Señor, por los que no han podido venir por el trabajo, o por la enfermedad, o por la economía, o por lo que sea, que tú los bendigas, los acompañes y los guardes, Señor, y nos guardes hasta casa a todos los que estamos aquí. Señor, ayúdanos a poner en práctica tu sabiduría esta semana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.